Carlos Ugalde, colaborador en este espacio, desde luego, director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político, conocedor profundo de los temas electorales, pero también, claro, de la realidad y el entorno en el que está empezando a despegar este gobierno encabezado por la presidenta Sheinbaum. Luis Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Pepe, buenas noches. Bueno, ¿qué te parece lo que dijo ayer Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, que tanto irritó en Palacio Nacional? Bueno, creo que tiene razón, pero lo dice muy tarde y como dijo Sheinbaum hoy en la mañana, es incongruente porque durante 5 años se dedicó a ser palero del gobierno, del presidente en particular, y ahora ya que va de salida, empieza a cuestionarlo. Entonces, lo que dice es real, pero me parece que es demasiado tarde y me parece que es además incongruente. ¿Crees tú que esta nueva reestructuración, la reestructuración pues de la Supersecretaría de Seguridad, lo comentábamos con Jorge Fernández Menéndez hace un rato, va a ser el camino, el paso que se necesita para resolver el problema que nos importa a nosotros, que es la seguridad, independientemente de cómo nos está viendo Estados Unidos? Yo creo que esa es una de las áreas de oportunidad de este gobierno. Yo creo que esa es una de las áreas donde se están tomando decisiones con ciencia, con conciencia y con responsabilidad. Hay otras áreas en donde se están dando bandazos, malas decisiones, pero yo creo que en seguridad pública hay la oportunidad de que haciendo bien las cosas como parece que se están haciendo, a largo plazo, y con un profesional como es García Harfuch, las cosas puedan empezar a dar resultados en los próximos meses. Ojalá así sea. Ahora, ¿cómo entender esta coordinación? Porque va a ser una coordinación intersecretarial. Estamos hablando de todo el capítulo de las Fuerzas Armadas, Defensa, Marina, Guardia Nacional, en fin, Fuerza Aérea. Y por otro lado está la Secretaría que va a manejar inteligencia, control de seguridad, coordinación en los 3 niveles de gobierno. ¿Cómo se puede entender esto? Porque ha habido muchas críticas a la militarización de la seguridad pública. Es decir, dado que la militarización ya es una realidad, no sé si Sheinbaum le gustó o no le gustó esa decisión que tomó López Obrador. Esta es la menos mala de las posibilidades. Es una manera de querer coordinar la militarización, es decir, que haya una supersecretaría que define la estrategia, aunque Harfuch no tiene el mando y el control directo sobre la Guardia, sí tiene el control de la estrategia y además tiene el control, buena parte del control sobre la inteligencia, y además va a tener facultades de coordinación con gobiernos estatales y municipales. Este tema es muy importante porque eso estaba olvidado. Entonces, mucha gente cuestiona si puede dar resultados cuando él no puede dar órdenes a la tropa de la Guardia Nacional. Pero el hecho es que si él logra tener ascendencia y guiar la estrategia y tener la inteligencia y la coordinación, puede haber resultados y ojalá así sea, Pepe. Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. Ese es un tema en donde, al revés de lo que ayer se dijo en temas de seguridad al embajador diciéndole no vengas y te metas aquí, por otro lado estamos viendo del tema del acuerdo comercial que va a ser revisado. Así es. Aquí yo creo que el gobierno también está dando las señales correctas, porque lo que ha dicho Sheinbaum desde el inicio de su gobierno es que la prioridad y el interés de México está con América del Norte, con el comercio, con el TEMEC. Esta mañana le volvieron a preguntar y dijo que no había duda, dijo que éramos economías complementarias, no competíamos, es decir, ella está haciendo todo lo necesario, igual que Marcelo Ebrard, para que eso no se descarrile a pesar de todos los riesgos que están enfrente. Ahora, el riesgo que yo veo es que en un momento dado este deseo de mantenernos en el TEMEC, de lidiar con Trump, requiera decisiones muy incómodas, Pepe. Por ejemplo, tener que decirle a Trump que sí vamos a seguir guardándole su patio trasero de América Central con tropas. Por ejemplo, aceptar ser tercer país seguro como lo fuimos con Trump, que básicamente significa que México recibe a todas aquellas personas que buscan asilo en Estados Unidos y se quedan en la frontera por meses. Por ejemplo, tener que alejarnos de China, y eso, bueno, eso ya el gobierno lo ha estado diciendo, que nuestro interés está con Estados Unidos y habrá medidas proteccionistas frente a China. Pero hay un tema ideológico en algunos grupos de
Morena, que ante cualquier provocación, insulto de los que Trump nos va a dar, pueden salir, Pepe, y decir, así no nos gusta jugar. Y vale más la soberanía que el comercio. Y vale más ser independientes que ganar con exportaciones. Y en ese momento las cosas se pueden complicar, porque aunque Sheinbaum quiera mantener el cauce con América del Norte, te aseguro que van a surgir esas voces cuando Trump se ponga altanero, ofensivo. Entonces, yo creo que el interés de México está en América del Norte, yo creo que el interés del gobierno está en América del Norte, pero Trump va a dar manotazos, va a querer imponer y ese estilo puede producir chispas, Pepe. Ya estás viendo los nombramientos de Trump, de los los funcionarios importantes que van a tener que ver con México. Estamos hablando de Seguridad Interior, Homeland Security, estamos viendo el ICE, Aduanas e Inmigración, estamos viendo el SAR de la Frontera Norte, estamos viendo la señora responsable de las 18 agencias de seguridad nacional de los Estados Unidos, que tiene mucho que ver con México, en fin. El secretario de Estado, Marco Rubio, por ejemplo. Marco Rubio, secretario de Estado, que es un adversario rotundo y declarado del López Obradorismo y de la 4T, cuando señaló en su momento, siendo senador de la Florida, que el presidente volteaba con mucho afán a apoyar a las dictaduras de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, y eso no es tolerante. Ahora, con mucho más poder... O sea, imagínate cuando Marco Rubio, testificando en el Senado de Estados Unidos para su ratificación dentro de algunas semanas, meses, le pregunten su opinión sobre el gobierno mexicano y repita que López Obrador protegió a los cárteles de la droga. O cuando entrevisten a otro funcionario y diga que está a favor de que las organizaciones de cárteles mexicanos sean nombrados organizaciones terroristas para poder tomar acción militar en territorio mexicano en contra de ellas. En ese momento, el gobierno va a tener que salir a presentar una queja. Imagínate a López Obrador, cuya sombra está presente cuando empiecen a atacarlo más frontalmente. Entonces, esos momentos van a chocar con el interés estratégico del gobierno de mantenernos en el TEMEC. Esa ambivalencia o ese contrapeso o esa fricción que puede darse me preocupa mucho, porque en un momento dado Claudia Sheinbaum se puede sentir muy incómoda, se puede sentir muy frágil y puede dar el giro para alejarse de Washington y eso puede entonces tornar la revisión del TEMEC en algo complicado. Y quiero comentarte además algo. Hay mucha gente en el mundo y en México y en muchos países que piensan que al final Trump va a ser bueno para México, que Trump en su pleito con China finalmente va a proteger a México, no nos va a hacer daño y que además Trump va a ser un contrapeso en el tema de seguridad y que va a ser bueno. Hay mucha gente, más de la que uno pensaría. Y hay otros, yo entre ellos, que piensan que es un riesgo para el mundo y es un riesgo para México. En una de esas, Pepe, el balance hace que México salga beneficiado porque el pleito con China se sale de control y México se beneficia, o porque el gobierno de Sheinbaum es hábil, es transaccional y negocia hábilmente y entonces salimos avante. Pero también hay una de esas de que las cosas salen de control, impone tarifas muy elevadas, cierra la frontera, hay ataques militares con drones en contra de objetivos de las cárteles y entonces se nos desvanece todo entre las manos. Ojalá salga lo primero, nos vaya bien, pero estamos en riesgo permanente, Pepe. Finalmente, no quisiera despedirte sin preguntarte, ¿qué te pareció el tema de la reelección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra? Hoy no le preguntaron a la presidenta y ella lo sacó de su ronco pecho. ¿Por qué? Porque ha habido cantidad de comentarios en el sentido de que haber aprobado la reelección de Rosario Piedra obedeció más a una voluntad de Andrés Manuel López Obrador, mediante métodos políticos de presión a través de sus operadores, en este caso a don Augusto López, que a una decisión realmente con base en lo que era el criterio de selección, las mejor calificadas, etcétera. Porque ¿cómo te explicas que la peor calificada de todas las aspirantes resultó que estuvo además en la terna y resultó electa? Así es. A mí me parece un acto muy penoso y muy vergonzoso y muy humillante por esto que dices, de que queda en la nube la duda de quién manda, pero por otras tres razones. Primero, es un elogio a la mediocridad.
no tengo que explicar más, pero fue la peor evaluada y la que es reelegida. 2, porque es un menosprecio a las organizaciones de derechos humanos y a las víctimas que pidieron elegir a otra persona. Y 3, por la forma, y esto es muy humillante para personas dentro de Morena. Tanto duda tenían de que muchos senadores que estaban en contra de esto fueran a votar de otra manera, que quitaron la mampara para el voto secreto, la quitaron así, sí, y luego obligaron a que cada senador tuviera que mostrar su boleta con el tache para evitar que hubiera traición. Esto me parece muy ofensivo dentro de Morena, porque quiere decir que ellos sabían que no lograrían los votos y los forzaron. Es entonces, en todos los sentidos, un acto muy penoso, muy vergonzoso. Yo creo que hay mucha inconformidad al interior de Morena inclusive, y qué necesidad de haber hecho esta exhibición de culto a la mediocridad y de culto al poder, quizá del expresidente. Ayer la presidenta de la República trajo el tema a la mañanera, en 8 segundos dijo, esta fue una decisión del Senado, pero hoy, insisto, sin haber pregunta de por medio, volvió a salir y a decir este tema para que quede claro. ¿Lo tenemos listo? ¿Lo ponemos, por favor? Ahora resulta que desde Palenque López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la transformación. ¿Ustedes creen de veras que le interese desde Palenque estar pensando quién va a ser la presidenta de la CNDH? Lo dijo. Lo dijo, y creo que su sonrisa dice mucho, Pepe. Dice mucho más. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político. Seguimos con los temas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.